quiero hacer énfasis en que al final, como dije antes, nosotros no somos los que decidimos cómo atacar. Es decir, el qué sí, pero el cómo me lo va a decir el rival, porque según cómo esté defendiendo el rival, yo tengo que atacar. Entonces, a partir de ahí, me ocurrió iniciar hablando de micro situaciones que se pueden dar en cualquier sector del campo de juego para que entendamos qué significa esto de que nosotros no decidimos cómo atacar, ¿no? Porque al final queremos jugadores que interpreten el juego y cuando un jugador de nuestro equipo tiene la pelota, él tiene que decidir qué es lo que va a hacer en función de lo que haga el rival. Acá con estas dos micro situaciones las quiero explicar, vamos a hablar de ventajas, ¿sí? Que esas ventajas pueden ser superioridades numéricas, y ahora vamos a hablar por qué se dan superioridades numéricas en el juego, porque es un deporte de 11 contra 11 al final. Vamos a hablar de superioridades posicionales, ¿sí? O de espacios, ¿no? Al final hay muchas igualdades también en el juego y que esas igualdades se pueden romper a partir de una ventaja que se puede crear desde una superioridad posicional, y esa superioridad posicional nos puede llevar a un espacio. Entonces, bueno, acá recreamos dos situaciones sencillas, ¿sí? Que se pueden reproducir en cualquier sector del campo. En la imagen número uno hay una situación de 2 contra 1. Esa situación de 2 contra 1 se puede dar en un central y un lateral, se puede dar con un extremo y un interior, se puede dar en cualquier, con dos medios, un central y un medio, con un lateral, un central y un medio, como es la imagen del 3 versus 2. Pero bueno, iniciando con esta acción del 2 contra 1, al final un 2 contra 1 es una ventaja, ¿no? Porque hay una superioridad numérica, ¿sí? Hay dos jugadores de nuestro equipo contra un jugador rival, pero a partir de ahí hay que saber aprovecharla, esa ventaja, porque se puede desperdiciar. Es decir, en función de lo que haga el defensor blanco, en este caso que tiene la camiseta número 7, el número 6 va a tener que decidir qué es lo que va a hacer. Es decir, si el 7 presiona y salta contra el número 6 con un pase, encuentro el número 3 y aprovecho una ventaja. Ahora, pues esa presión, ese salto, puede venir de frente o puede venir de costado, ¿sí? Puede saltar desde el 3 al 7, ahí está exagerado. Todo esto es ilustrativo, ¿no? Después lo vamos a ver con imágenes reales de juego. Pero al final hay una doble interpretación ahí, por eso necesitamos jugadores que interpreten el juego. El 6 tiene que saber que el 3 es el hombre libre y el 3 tiene que saber que es el hombre libre. Entonces, a partir de ahí, empezamos a aprovechar ese tipo de superioridades. Según el salto del 7, el 3 va a tener que darle una línea de pase. Puede ser una línea de pase por fuera o puede ser una línea de pase por dentro, según el recorrido del delantero o el defensor rival. Ahora, si el rival no salta y decide estar en una posición de espera, es ahí cuando, si yo juego esa bola antes de tiempo, estoy desperdiciando un 2 contra 1 y lo estoy transformando en un 1 contra 1. Porque si yo le paso la pelota ahora al 3, el 3 y el 7 irían a un duelo. Entonces, si el rival decide esperar, es ahí cuando yo debo conducir hacia el defensor rival para que éste salte y para aprovechar el 2 contra 1. Entonces es muy importante cuándo voy a soltar la pelota, y por eso no decidimos cómo atacar. Lo decide el rival, porque yo no sé lo que va a hacer el número 7. No solo eso, sino que a su vez es muy importante la altura y el perfil del jugador número 3, porque si el jugador número 3 se ubica a la espalda, por ejemplo, en una situación de banda, en el caso de que el pase no entre y el 7 adivine ese pase, quedaría un jugador pasado de la pelota y estaría siendo eliminado. O podría quedar en offside si estamos atacando la última línea. Si el jugador número 3 se para por debajo del número 7, cuando reciba la pelota, el 7 lo va a poder enfrentar y vamos a tener que devolverle la pelota al 6 para volver a generar la ventaja. Entonces nosotros creemos que ahí es muy importante la altura y el perfil del número 3 para no quedar ni pasado ni bajo y que con un control pueda eliminar al número 7. Entonces, por eso su posición y su perfil. La situación del lado es más compleja, ¿no? Ya hay un 3 contra 2, ¿sí? Y ahora vamos a depender de quién me salta. Si me salta el 5, ya hay una triple interpretación. Es decir, si me salta el 5 y se la puedo dar al 5, al 8 directamente, ok, estoy generando un 2 contra 1. Ahora, el 2 tiene que saber que el 8 es el libre, y el 4 tiene que saber que el 8 es el libre y que puede llegar a ser una solución para darse al 8 en caso de que el 2 no se la pueda dar al 8 de manera directa. ¿Me expliqué? Entonces, y si salta el 11 contra el 2 tiene que saber que el 4 es el libre y cómo llego al 4, si es a través del 8 o al 4 directamente. Entonces, si es a través del 8, el 8 tiene que saber que tiene que venir a buscar esa pelota
para poder dársela al 4 y generando una ventaja que de un 3 contra 2 pasaría a ser un 2 contra 1, ¿no? El 4 y el 8 contra el que nos saltó. Si ninguno de los dos salta, por ejemplo, el 2 debe elegir hacia dónde va a conducir, por ejemplo, en este caso hacia el 5, y ahí sí el 8 debería por ahí ganar espalda para poder generar o perfilarse un costado para poder generar un 2 contra 1. Habiendo explicado, ¿no? Ese tipo de situaciones que son micro situaciones que se dan en el campo constantemente, en cada acción, vamos a hablar ahora de por qué se generan esas superioridades numéricas. Por lo general, las superioridades numéricas se generan en la fase de construcción, en una salida o cuando el equipo está atacando de manera organizada en propio campo. Al final, el fútbol se resume a una igualdad numérica, es decir, cuando nosotros atacamos la última línea del rival, difícilmente encontremos una superioridad. Estaremos en una igualdad o quizás en una inferioridad o en una superioridad posicional, pero es difícil encontrar un rival en inferioridad numérica en la última línea. Pero sí es verdad que a la hora de construir, salvo que un rival decida hacer mano a mano, y ahí vamos a hablar también cuando el rival hace hombre a hombre en toda la cancha y cómo podemos aprovechar ese tipo de ventajas. Este es un ejemplo ilustrativo, ¿no? La disposición de los jugadores en el campo de juego la elegimos al azar, porque nosotros cambiamos constantemente las posiciones y las estructuras según el rival. Pero bueno, para hacerlo fácil y básico, ¿sí? Elegimos que el rival está en 4-4-2 y nosotros estamos con una línea de 3, con 2 laterales, dos medios, 2 interiores o 2 falsos extremos y un delantero. En este caso, el rectángulo naranja nos explica que tres jugadores nuestros se están fijando a 4 defensores del rival. Entonces, por eso, en el resto del campo, ellos son 6 y nosotros somos 7. Y si sumamos al arquero, estaríamos jugando un 8 versus 6, ¿sí? De entrada. Entonces, por eso hay una superioridad numérica. Porque salvo que el rival decida dejar 3 contra 3 en la última línea, al dejar una superioridad, nos genera una superioridad a nosotros a la hora de iniciar. Por eso nos gusta iniciar, porque decidimos que tenemos el control del juego. Al final se trata de elegir nosotros y no dividir una pelota. A partir de ahí vamos a ir viendo diferentes soluciones, pero esas soluciones se dan según el salto del rival. En este caso están con 2 delanteros, pero pueden venir con 3, pueden venir con uno solo. Entonces por eso pasamos a la segunda placa, que ya el juego está iniciado, ¿no? Y ahí es donde se viene uno de los primeros conceptos, ¿no? Que hablábamos antes. Nosotros hablamos del concepto de eliminar y de entender que no podemos avanzar hacia la segunda línea de presión sin primero haber abandonado la primera. En este caso hay un 3 contra 2 y la bola la tiene el 6 y está conduciendo el 6 porque ya hubo una eliminación previa. Es decir, si cualquiera de nuestros jugadores, por ejemplo, el número 4, conduce con la persecución del 10, ninguno de la siguiente línea o de la otra nos saltarían a la presión, entonces iríamos a una inferioridad numérica. En cambio, al haber eliminado los 2 delanteros con esta salida de 3, por decirlo de alguna forma, el 6 metiéndose en conducción en campo rival va a provocar el salto de algún oponente. Con esto que quiero decir, es matemática, ¿no? Si ellos son 8 y 2 delanteros, ¿sí? Y nosotros somos 3 y 7 jugadores en la segunda línea, si no se mete uno en conducción, ¿sí? Estaríamos yendo en inferioridad. En cambio, al meterse uno en conducción, ya habiendo eliminado a los 2 delanteros, estamos yendo un 8 contra 8. Y en ese 8 contra 8, ahí se van a provocar diferentes saltos que ahora vamos a hablar. Puede saltar el 7 y tener una superioridad en el número 3, puede saltar el número 8 y tener una superioridad en el número 5. Después vemos cómo le hacemos llegar la pelota, ¿no? A esos. Pero siempre partiendo de la premisa que todavía 3 jugadores nuestros le están fijando a 4 defensores rivales. Entonces, a partir de ahí, ¿sí? Ahora cambié el sector, ¿sí? Ahora la tiene el 4, ¿sí? Para hacerlos participar a todos, y no participen los de un solo lado. El 4, al haber eliminado, ¿sí? En este caso, en la imagen de la izquierda, se está provocando el salto del 11, que es un jugador que juega por fuera en el equipo rival. Entonces, bueno, ahí las flechas lo que marcan son diferentes movimientos que hay a partir de la posición, ¿no? El fútbol no es estático y los movimientos nos van dando diferentes tipos de soluciones. Si ahí me está saltando un jugador de afuera y yo encuentro al 7 y me salta el 3, bueno, ahí el número 10 puede romper al espacio para encontrar una superioridad, provocando que el 6 debe abandonar al 9 nuestro si decide salir, y si no poder jugar con el 9 ya que está en un mano a mano con el 2. Y también se puede provocar que el 2 también cierre con el 9
y que el 11, por ejemplo, aproveche y ataque un espacio a espalda del 2 y el 4. También se puede provocar que el 4 cierre y podemos encontrar una superioridad o una ventaja posicional yendo al lado contrario con el número 3 amenazando la última línea, en una carrera de correrle la línea, ¿no? Al lateral rival. Bueno, a partir de ahí se puede provocar que el salto venga de adentro. La segunda placa, la diferencia con relación a la primera, por ejemplo, es que el número 4 conduce, vuelve a saltar el 11, pero ahora el 6 sí salta con el 10. En la primera acción, en la primera placa, el 10 está libre y puede romper al espacio provocando no la persecución del 6. En cambio, en la segunda acción, el número 6 ya decide saltar con el número 10. Entonces se provoca un espacio a la espalda que en este caso, por ejemplo, el 9 en vez de descender, la puede atacar al espacio, ¿no? En esta carrera curva, sin dejar de lado las diferentes amenazas y profundidad de los demás jugadores. Hay una ruptura del doble medio ahí que se puede provocar o no, ¿no? Que el 8 pase a la posición del 10, el 5 a la del 8. Eso es ya animar el juego. Puede ser, y esto no es tan radical, ¿no? Nosotros podemos llegar hasta ahí y no encontrar ninguna ventaja y volver a empezar, pero sí tenemos claro que tenemos que encontrar esa ventaja para elegir cuándo es el momento de tener que avanzar. A nosotros nos gusta la especificidad, ¿no? Nos gusta que un ejercicio sea específico, es decir, que sea lo más parecido a lo que el jugador va a vivir durante un partido y que cada jugador esté recreándose dentro del campo de entrenamiento en el hábitat que va a ocupar dentro del partido. Entonces, por más que nosotros hagamos un juego de posición, hagamos una salida, hagamos un campo contrario, hagamos una dinámica en la que en algún partido condicionado donde por ahí hay ciertos límites, donde estamos enseñando cuáles son las posiciones que debemos ocupar, por ahí delimitando las áreas donde podemos llegar a tener esas superioridades. Siempre tratamos de hacerlo jugando, es decir, que el jugador recree y viva la situación de partido en el entrenamiento jugando. Y a partir de ahí estimular mucho la toma de decisión. Un ejercicio analítico nos da una introducción a lo que puede llegar a ser lo que va a suceder en el partido, pero un ejercicio analítico no tiene toma de decisión, es decir, sabemos dónde empieza y dónde termina. En cambio, cuando ya hay oposición, empieza la toma de decisión y a partir de ahí el jugador tiene que vivenciar lo que va a vivir, si él me va a saltar el de adentro, me va a saltar el de afuera, si van a ajustar y tengo que correr al espacio, si van a estar en un bloque alto, si van a estar en un bloque medio, si van a presionar alto, quiénes van a presionar. Mira, te voy a compartir este ejemplo. Como sabía que esta podía ser una pregunta, dejé preparado para el final. Algo de lo que podía llegar a suceder en el partido con Sevilla, ¿no? Nosotros fuimos a jugar a Sevilla a mitad de año. Ahí estamos en España, en Marbella, entrenando. Y estamos practicando las salidas que íbamos a llevar a cabo contra Sevilla. Habíamos detectado e identificado que a Sevilla presiona en un 4-2-3-1 de inicio. ¿Sí? Ahí ahora se ve, ahora se los explico el 4-2-3-1, pero estos son los dos. Me falta un jugador acá. Voy a correr porque no termino de ver todo. Ahí está. Acá están los 3 y el 1, ¿sí? Los 3 y el 1. Los dos medios no están en este momento en el ejercicio porque queríamos ir evolucionando en la salida. ¿Sí? Nosotros tenemos nuestros dos cuadrados, por llamarlo de alguna forma, nuestros dos interiores, esperando a eliminar ese 2-3-1, o en ese 3-1 en realidad. Al ser 3-1, nosotros decidimos jugar con el libro dentro del área y los dos stopper abiertos y dos medios que vengan a jugar, provocando un 6 contra 4, ¿no? Porque tenemos el arquero, el líbero, son dos, los dos stopper son 4 y los dos medios son 6, y ellos solamente son 4, ¿no? Porque están en 3 y 1. Entonces, a partir de ese 3-1 teníamos que identificar, ¿y por qué lo decidimos así? Porque ese 1 lo queríamos eliminar con el arquero. Es decir, generar la superioridad de que la primera línea se elimine, el 2 contra 1 no sea con un jugador de campo, sino que sea con el arquero, para tener una doble superioridad. Entonces, a partir de ahí, teníamos que interpretar qué iban a hacer los 3 que están por detrás. En este caso, salta el delantero, viene un medio a rebotar y ya el delantero está eliminado. ¿Sí? Y el que nos está saltando es el extremo izquierdo, sería de ellos. Sabiendo que podemos llegar afuera, que se iban a recuperar y que íbamos a tener que llegar acá, porque repetía mucho el Sevilla, en un rival muy difícil de eliminar. Entonces sabíamos que podíamos tener una superioridad en el stopper, podíamos tener una superioridad en los dos medios, o podíamos tener una superioridad en segunda línea
en los dos cuadrados contra su medio, porque se sume en vez de ser un 2-3-1, ya sea un 1-1-4-1, ¿sí? Un 4-1-4-1. Entonces entrenamos los tres tipos de variantes.